Vamos a tener una lectura en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Versículos del 1 al 6. Es un texto breve, conocido, pero creo que el Señor tiene cosas para nosotros en esta mañana. Dice así, Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice que salió Jesús de allí, se refiere de otras partes de Galilea, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Dice, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría Jesús las aldeas de alrededor, enseñando. Bien. Señor, queremos presentar este texto para que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos ayudes a entender el plan y propósito que tú tienes para nuestras vidas y sobre todo, Señor, que tú no seas un extraño para nosotros, sino todo lo contrario. Ese Dios de amor, ese Dios presente, ese Dios activo. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, yo creo que más de uno de nosotros ha experimentado la frustración, y si me equivoco, me perdonáis, y si no me quieres perdonar no pasa nada, yo voy a seguir diciendo lo que tengo que decir. Pero más de uno hemos experimentado la frustración dolorosa al compartir nuestra fe con un ser querido, y el ser querido, compartir el mensaje del Evangelio, una y otra vez, y hemos experimentado el rechazo. ¿Verdad? Y nos hemos sentido frustrados y esa incredulidad nos ha golpeado nuestro corazón. Hemos tenido o tenemos un sentido de impotencia. No podemos hacer más. No podemos cambiar ni un ápice la actitud de la otra persona hacia el Evangelio. Pero como mínimo, sí que tenemos la convicción de que podemos estar compartiendo nuestro testimonio, sobre todo por nuestro estilo de vida, nuestras obras, nuestra actitud. Pues bien, no es que sea demasiado consuelo, o sí, pero sí que es un hecho real, y es el que el Señor Jesús, en este breve pasaje, vemos como el propio Señor Jesús experimentó el rechazo, pero el rechazo de sus seres queridos, de su gente, la gente que había estado conviviendo con él durante 30 años, que no es poco, Y es curioso porque el mensaje del Evangelio que él ya estaba empezando a proclamar estaba ya teniendo éxito, como vamos a ver. Pero cuando llega precisamente ante los suyos, ¡pamba! Bofetada que te da ahí. Bofetada porque hay rechazo precisamente de su gente, de los suyos. Incluso de su propia familia.
aunque curiosamente no, forma parte de la gracia de Dios, por lo menos tenemos constancia de que algunos de ellos y algún hermano de Jesús llegó a ser nada menos que un apóstol entregado en la predicación del Evangelio. Bien, es curioso porque Jesús, al llegar a esa tierra, a su tierra, fue tratado como un extraño. Después de 30 años de haber estado allí creciendo como un chaval, como un adolescente, como un joven, como un hombre ya maduro, y al final fue rechazado por los suyos. Prácticamente, Joan, please, això dóna-li baño. Prácticamente había pasado poco tiempo, como decía, desde el principio del ministerio. Las primeras enseñanzas, si leyéramos el Evangelio de Marcos, las primeras enseñanzas antes, que están plasmadas especialmente en la parábola del sembrador, como si fuera justamente la parábola del sembrador como un anticipo de la respuesta, ya conocéis bien la parábola del sembrador, ¿verdad? Como si fuera un anticipo de lo que le iba a pasar a él mismo, al Señor Jesús, al sembrar la semilla del Evangelio. También habían sido las primeras señales sobrenaturales. Vemos cómo habían habido sanidades milagrosas, instantáneas. Jesús se había enfrentado a una legión de demonios en aquel hombre de Gadara, el gadareno, ¿verdad? Había liberado a este hombre de demonios. Los muertos resucitaban, como aquella hija de Jairo. Y ahora decide Jesús visitar su terruño. Su terruño, ¿verdad que entendemos la palabra? ¿No? ¿Estos maños no lo entienden? No, el terruño es tu lugar de origen, tus orígenes, aquel lugar que te recuerda dónde creciste, que tienes un cariño especial. Y el Señor Jesús decide ir allá. Dice que vino a su tierra. Hemos leído el primer versículo, vino a su tierra. Y sabemos por el Evangelio de Lucas que su tierra era Nazaret. Así que Jesús llega a Nazaret. A sus orígenes, donde creció como carpintero. Hasta ese momento, pocos meses atrás, él era un carpintero, no sé si el carpintero, pero un carpintero de Nazaret. Ya había escogido a sus discípulos, el reino de Dios se había puesto en marcha, ya no había nada que ocultar. Había llegado el tiempo de mostrar Jesús quién era realmente, nada menos que el Verbo encarnado, el Mesías profetizado, aquel que iba a transformar la historia de la humanidad y que iba a entregar su vida por todos nosotros. Aquí hay una primera lección para nosotros. Cuando convivimos con nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, conocidos, que no son cristianos, no podemos disimular o estar callados, aunque en una etapa de nuestra vida seamos tímidos, ¿no? Y nos falta la experiencia, como estaban compartiendo estos jóvenes. Pero ellos han aceptado el reto de compartir, ¿verdad? Challenge, ¿cómo es eso? Challenge, bueno, aceptado el reto. Pero aunque no podamos, aunque no tengamos una respuesta positiva, el Evangelio sí que nos apela, nos llama a que hemos de, dice, defensar nuestra fe, defensar los valores y han de estar presentes. Decía el apóstol Pedro, en el capítulo 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: santificad
a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, Pedro está diciendo, tenéis que presentar defensa, no tanto en el sentido de que me atacan y a ver cómo me defiendo, sino más bien explicar la razón de tu fe, qué es lo que yo creo, qué es lo que yo vivo, cuál es mi propia experiencia espiritual con Dios. Y está claro que hemos de decir, como hemos cantado antes, decir quién soy. Yo soy un hijo de Dios, un seguidor, una seguidora, un discípulo, un hijo, una hija de Dios. Joan, eso no va. Y entonces Jesús tiene que escuchar, estando allí en su terruño, dice que fue a la sinagoga y muchos le admiraban y empezaron a hacer preguntas. No sabemos si sería por la fama que ya se estaba levantando sobre la persona de Jesús, pero es cierto que se estaba preparando un ambiente de rechazo cuando Jesús va a la sinagoga a hablar. Dice que unos estaban admirados por lo que decía, por la autoridad con la que hablaba. Otros empezaron a lanzar preguntas capciosas y acusatorias, pero también levantando sospechas sobre si en realidad Jesús era un emisario del diablo. Porque preguntan, una de las preguntas es, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Como queriendo decir que esto no puede venir de parte de Dios. El diablo debe estar por detrás de todo esto. Por otro lado, era fácil identificar a Jesús. Le habían visto crecer a Jesús. Habían visto, pues, que no solamente formaba parte de una familia, sino que además tenía una profesión de carpintero. Muy probablemente esos conciudadanos habrían ido algún día o alguna vez pues a encargarle una mesa o una puerta o a arreglarle algo relacionado con carpintería. Y de pronto se encuentran con un Jesús que dice ser nada menos que el Verbo de Dios, el Mesías profetizado, y empiezan a hacerse preguntas. Y eso es interesante porque, fijaos, hace unos días yo estaba diciendo que la gente hoy en día no habla de Jesús. Jesús no está presente en los debates de la tele, no está presente la persona de Jesús en las redes sociales, de una manera, digamos, general. Pero hubo épocas de la historia donde se cuestionaba sobre la historicidad de Jesús. Es decir, hubo una época en la historia, de nuestra historia, que la gente se preguntaba si realmente Jesús había existido, si no era un personaje de ficción, un mito. Y fueron pasando los siglos cuando llegó otra época en la que en los siglos, entre el siglo XVII y XVIII, hubo un momento de la, digamos, de la cultura, de la sabiduría humana, de la filosofía, que era la época de lo que se llamó la Ilustración, en el que volvió a ponerse en cuestión la persona de Jesús, hasta el punto de que se escribieron muchos libros, más de 80 libros en aquella época, que hablaban de la persona de Jesús, pero como del Jesús histórico. La Ilustración fue una época de filosofía, de nuevas enseñanzas, de diferentes hombres sabios que les daban vueltas a las cosas.
y llegaban al punto de que Jesús era un personaje excelente, con un valor moral grandioso. Pero cuando llegaban al punto de la divinidad de Jesús, decían, hasta aquí hemos llegado. Jesús, buenas enseñanzas, pero eso de que era Dios, eso de que resucitó, eso ya es otra historia. Así que siempre ha habido, la persona de Jesús siempre se ha cuestionado, se ha ignorado. Hoy en día es un personaje, entenderme bien, ignorado. Nuestros jóvenes, una de las cosas que seguramente se encuentran estos jóvenes que vienen a hacer obra misionera aquí en unos días, se encuentran de que los jóvenes de nuestra sociedad, de Cambrils, de Salou, de aquí de Tarragona, no tienen ni idea de la persona de Jesús. No saben nada. Les suena algo, y aquellos que quizá han acudido a alguna escuela religiosa quizá tengan alguna noción. Hubo un presidente de los Estados Unidos, que no es el Trump, a principios del siglo XIX, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue un presidente muy polifacético, inventor, arquitecto, escribió libros y escribió un par de libros sobre la persona de Jesús. Y le puso a Jesús, pero en lo alto. Pero cuando llegó al final de uno de sus libros, dijo algo tremendo. Dijo, hicieron rodar una gran piedra en la puerta del sepulcro y se marcharon. Es decir, para nada reconocía la resurrección de Jesús. Así que la persona del Señor Jesús no solo ha sido admirada o rechazada, sino también manipulada. Hubo un misionero presbiteriano, escocés precisamente, John Mackay, que a principios del siglo XX estuvo estudiando en España todo el fenómeno religioso, especialmente católico, y luego estuvo casi 20 años en Perú. Y publicó un libro muy interesante, el libro se titulaba El otro Cristo español. Y de sus estudios, él decía que de la realidad religiosa que no solamente había en España en esa época, y podemos decirlo ahora, y también en Latinoamérica, él decía o presentaba que en estos países, incluyendo el nuestro, se presentaba a Cristo como víctima de una tragedia. Y si os fijáis, todavía hoy en día, cuando hay la Semana Santa especialmente, en las procesiones, lo que vemos es un Cristo, una figura, una estatua, sufriendo ahí en los brazos de una otra estatua, la Virgen, o en una cruz, o lacerado. Es la imagen que está en el subconsciente de muchos de nuestros conciudadanos. Un Cristo muerto, un Cristo inerte, un Cristo que no se comunica, no puede comunicarse con nosotros. Un Cristo, un Jesús extraño, ¿verdad? El propio Señor Jesús le tuvo que preguntar a sus discípulos, en un momento en el que habían algunos de esos discípulos le abandonaron, les tuvo que preguntar a otros de sus discípulos, bueno, ¿vosotros qué queréis hacer? ¿Queréis acaso iros también? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Ellos descubrieron que Jesús no era extraño, era cercano, estaba a su lado, estaba con ellos, estaba mostrando amor, estaba mostrando misericordia, autoridad. Dice, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Para esos discípulos tan cercanos, tan propers, que digo en catalán,
Cristo no era extraño, Jesús no era extraño. ¿A quién iremos? Pero volviendo a la historia de Marcos, vemos que aquellos religiosos no simplemente se hacían preguntas, sino lo hacían con menosprecio. Si vamos otra vez a la lectura del Evangelio de Marcos, fijaos cómo dice versículo 3, ¿no es este el carpintero hijo de María? Lo normal, en aquella época, se mencionaba al padre, ¿no? El padre era el que daba el nombre de los hijos, pero como menospreciando a Jesús, no sabemos si, bueno, José para entonces seguramente ya habría muerto, pero no porque José hubiera muerto, es una manera de despreciar, porque aunque hubiera muerto, hubiera sido el hijo del padre, ¿no? Pero dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Como si fuese indigno de llevar o de llamarse hijo de un padre. Y lo pone, digamos, incluso a la misma altura de los hermanos. Si tiene hermanos, si es uno más de la familia, ¿cómo es posible que éste esté diciendo estas cosas? Y quieren darle la imagen de que Jesús es alguien extraño como se está presentando en esos momentos. Así que aquellos religiosos se oponían firmemente a la autoridad de Jesús. Era para ellos uno más entre los conciudadanos, sin titulaciones, era un carpintero. Y ahora se está erigiendo como un maestro, intentando imponer su autoridad. El resultado final fue que hubo un rechazo frontal tratando a Jesús como un impostor, incluso como un manipulador de Satanás. Pero fijaos que ahora viene la afirmación de Jesús. Jesús dice en el versículo 4 esta frase tan conocida. La respuesta de Jesús está cargada de dolor. Dice, y ante esa actitud de rechazo, hacia esa extraña amenaza de esa religiosidad ciega, les dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Esta frase, verdad que es una frase muy conocida, por lo menos una frase muy popular. Hay personas, a lo mejor tú también antes, hay algunas frases de la Biblia que forman parte del refranario popular y esta es una de ellas, ¿eh? ¿No? Dice que uno no es profeta en su propia tierra. Pero esta idea, estas palabras de Jesús realmente muestran amargura o muestran tristeza, dolor. Pero hay algo importante, que Jesús se presenta como profeta, es decir, como alguien inspirado por el Espíritu de Dios para revelar el plan y el pensamiento de Dios. Por lo tanto, estaba desmintiendo lo que aquellos estaban sugiriendo de que Jesús podía ser alguien que estuviera haciendo operaciones de magia o que estuviera siendo una herramienta satánica. Es cierto que hubieron muchos profetas a lo largo del Antiguo Testamento, unos profetas enviados por Dios, pero también es cierto que hubieron muchos falsos profetas. Pero Jesús ahora, él se presenta como el único profeta e incomparable. Cuando entró en Jerusalén, ¿os acordáis en esa entrada triunfal? En medio de la exaltación de la gente, se oían clamores, gritos, diciendo, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea, dándole identidad. Este que está entrando por las puertas de Jerusalén, a las pocas horas iba a ser apresado, gentes estaban reconociendo que este es el profeta de Nazaret de Galilea.
Luego, ¿os acordáis de aquella escena, camino a Emaús, como entristecidos, frustrados por haber sido testigos de la obra y vida de Jesús, aquellos discípulos que van camino a Emaús, ellos se sienten mal porque han matado a su maestro y sabemos, leemos en el Evangelio cómo Jesús se acerca a ellos, Jesús resucitado se acerca a ellos. Y cuando Jesús quiere conocer, quiere pulsar el pensamiento de estos dos discípulos, y ellos dicen: Jesús Nazareno, varón perfecto, profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Pero ese gran y único profeta no pudo hacer milagros en Nazaret. Fijaos qué contradicción tan fuerte, tan tremenda. Al principio de su ministerio, allí en Nazaret, en su terruño, en su tierra, entre los suyos, dice, versículo 5, no pudo hacer allí ningún milagro. Salvó a algunos pocos enfermos, dice, tocándolos con sus manos. Y aquí viene un punto, y con esto iremos acabando esta reflexión: la incredulidad. Sigue diciendo el pasaje que Jesús, versículo 6, dice, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Parece que Jesús quedó asombrado de la incredulidad de ellos. El Evangelio de Lucas da algunos detalles más de esta escena, de la reacción violenta que incluso les llevó a arrastrar a Jesús hasta un monte y lo querían tirar abajo, lo querían matar. Y Jesús salió en medio de ellos. De esta misma escena da algunos detalles más. Pero diríamos que nos sorprende, no sé si a ti te sorprende, pero ¿cómo es posible que Jesús se asombrase, todo el todopoderoso, quien era Jesús, se asombrase, se extrañase de tanta incredulidad? Recordemos que en este caso el evangelista Marcos está siendo el amanuense, el que está escribiendo, porque detrás de este Evangelio de Marcos está Pedro, el apóstol Pedro, que está dándole ideas, instrucción, y por eso el Evangelio es tan rápido en la lectura y tan conciso. Quizá eso refleja también el carácter de Pedro en aquella época. Lo que sí queda claro, y con esto iremos acabando, lo que sí queda claro es el gran pecado de la incredulidad. Y una de las cosas cuando estamos en el par del pescador, cuando tenemos acciones con muchachos o con gentes, aunque algunos estén atentos, la gran mayoría lo que revelan es incredulidad. Y es el gran pecado que priva a los hombres, a las personas, de las bendiciones de Dios. Es tremendo vivir una vida de incredulidad. La incredulidad es tan grave, que hasta el Hijo del Hombre, el Verbo encarnado, le produce una reacción de tristeza, de dolor, sabiendo que el hombre, la persona que no quiere creer, se va a condenar por toda la eternidad. ¿Cuántas veces tuvo que decir el Señor Jesús a sus oyentes: oh generación de incrédulos y perversos? Ellos que escucharon, que vieron, que tocaron al Maestro de los Maestros y todavía fueron incrédulos. Terrible. ¿Cuántas veces Jesús invitaba, lo vemos en los evangelios, cuántas veces el Señor Jesús invitaba a creer en Él?
porque en Él hay la vida y la vida eterna. Hasta tuvo que decir en una ocasión, mirad, aunque no me creáis a mí, decía Jesús, aunque no me creáis a mí, creed en mis obras. Por lo menos creed aquello que estoy haciendo, para que conozcáis y creáis en el Padre, que está en mí y yo en el Padre. Aunque no me creáis a mí, por lo menos aceptad lo que yo hago. Y eso os llevará a creer en el Padre, porque es el propósito de Dios. Lo terrible de la incredulidad es que lo único que se puede esperar es la muerte. Lo único que se puede esperar es la muerte. En un otro momento Jesús dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La incredulidad lleva directamente a la muerte y a la muerte eterna. Ese es el camino de la incredulidad. Y nadie está exento de flirtear con la incredulidad. Todos y cada uno de nosotros estamos siempre palpando, tocando, y a lo mejor en nuestro pasado, en nuestra historia personal, éramos así. Pero ahora como cristianos, como hijos e hijas de Dios, continuamente estamos palpando la incredulidad de los demás, ¿o no? Fijaos que cuando el Señor Jesús resucitó, lo más asombroso todavía es que se enfrentó a sus propios discípulos, una vez resucitado, se presentó a sus propios discípulos y les tuvo que reprochar no haber confiado en sus promesas, en sus palabras. Les dijo, finalmente, dice el evangelista Marcos, dice que finalmente se apareció a los 11 discípulos, Judas ya se había ahorcado, dice, estando ellos sentados a la mesa, le reprochó el Señor Jesús a sus discípulos, dice que les reprochó su incredulidad. Tuvo que aparecer Jesús resucitado en medio de los 11 discípulos, echándoles en cara, es que no creíais que yo iba a resucitar. Y es que hasta a nosotros nos cuesta muchas veces creer cosas del Evangelio, de la palabra de Dios. No hay otra salida para la incredulidad que simplemente creer. O incredulidad o creencia. Y a eso se le llama fe. La fe en Cristo es el único camino para tener vida eterna. Acordaos de aquellas palabras que le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, y aunque esté muerto, vivirá. Y no habla solamente de la muerte física, habla de la muerte espiritual. Todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Acordaos, Juan 3:16, la segunda parte dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, ¿cuál es la medida de mi creencia o cuál es la medida de mi incredulidad? Porque en la medida que yo crea, Jesús dejará de ser un extraño, sino alguien muy cercano, alguien muy próximo. Y hay unas palabras, con esto acabo, las palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos. Dice, versículo 6, capítulo 6, versículo 6, dice, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y lo más precioso, hermanos, y son palabras de ánimo. Ahora cuando regresemos a nuestras casas, cuando estos jóvenes regresen a su país, dice, y recorría Jesús las aldeas de alrededor enseñando. Es decir, no importaba la incredulidad de unos o de otros, Jesús iba a seguir enseñando. No lo iba a parar. Por mucho dolor y tristeza que representase la incredulidad de los suyos, de su terruño, de los seres queridos, él continuó la obra.
Y esto es lo que hacemos continuamente. Sembrar y sembrar y sembrar. Aunque hay incredulidad incluso entre los nuestros. Porque el Señor nos ha llamado a esa gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Para que las gentes, como yo, como tú, ya Jesús no sea un extraño, sino que sea nada menos que el Salvador de sus vidas, que sea ese amigo fiel, ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores. Por eso, palabras de ánimo para nosotros en primer lugar. Palabras de aliento. Sí, Jesús también experimentó, entre otras muchas cosas, mientras estuvo en esta tierra, también experimentó el rechazo de los suyos. Y también se dolió al ver ese rechazo. Pero Él continuó la obra. Así que hemos de continuar, dando buen testimonio entre los nuestros, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, dando a conocer la palabra de Dios, por supuesto, y reconociendo que Él es el Señor y que su obra sigue adelante, como hemos cantado antes. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?